Damos comienzo entonces a este conversatorio. Muy bienvenidos. Es un tomo más de la colección Gridale. Ya es el tomo 19, con lo cual el grupo de reflexión sobre integración va logrando construir y consolidar pues un pensamiento integracionista entre académicos de Europa y de América Latina, ampliados cada vez más a estudios de regionalismo comparado, incorporando también experiencias asiáticas y africanas. El tomo 19 es el primero de 3, va también con el 20 y el 21, que salen ya en 2 semanas, y son 3 tomos correspondientes a ampliación de ponencias que fueron llevadas al tercer congreso del Gridale, hecho en el 2023 en Sao Paulo, Brasil. Eso lo hemos hecho con cada congreso, en que luego la mayoría de los autores han ampliado sus ponencias a capítulo de investigación del libro, y es entonces los tomos 19, 20 y 21. Este primer tomo 19, entonces, del tercer congreso, titulado La integración regional ante nuevas perspectivas de cambio, en el cual trabajamos como editores Luis Fernando Vargas de la FIDE en Medellín y el suscrito. Y quedaron incorporados 8 capítulos del libro, 8 autores, o sea que de los 8 capítulos hoy vamos a tener en este conversatorio los primeros 4 capítulos, porque Luis Fernando no solamente es editor, sino también autor del 4º capítulo. Vamos a tener entonces el primer capítulo de Detlef, el segundo capítulo de Rita, el tercer capítulo de José y el 4º capítulo de Luis Fernando. También las personas que quieran ir reservando algunas preguntas y demás, pues váyanlas anotando. La idea es poder tener algún intercambio también de reflexión y de preguntas y comentarios luego de la presentación de los autores. Yo voy a hacer una reflexión muy breve de presentación del texto, para enseguida darle ya la palabra a cada uno de los 4 autores, y luego de eso hacemos un poco de debate. El tomo 19, en el primer capítulo de Detlef Nolte, reintegrando el funcionalismo al estudio del regionalismo latinoamericano, perspectivas y limitaciones, es un tema realmente muy importante, porque una América Latina que se ha quedado sin una reflexión conceptual propia, y en donde la polarización política ha llevado a paralizar el avance de los procesos de integración en su parte institucional, pues tendría que buscar algunas nuevas formas de institucionalidad. Y una de ellas que trae en este capítulo de propuesta de Detlef es de por qué no considerar entonces, como lo concibió en ese momento para Europa Mitrani, hoy para América Latina, ver cómo con órganos técnicos se pudieran trabajar ciertos temas puntuales importantes para la integración, que evitaran el continuar con la parálisis de la integración. Esto nos lo va a ampliar y a explicar Detlef. Yo el único vínculo que le querría hacer es que el tema nos parece tan importante que va a ser tema central de nuestro 4º congreso, que vamos a hacer en Bogotá el 1, 2 y 3 de julio. Y justamente luego el primer panel de los órganos técnicos, para ver ellos qué tipo de temas técnicos quisieran manejar, tendremos un segundo panel en el cual Detlef da una conferencia
presentando ya en mucho más en detalle sus ideas, y luego hay un panel también ya de académicos discutiendo formalmente en el Congreso este tema que ya Detlef viene agitando en este libro y en otras publicaciones recientes. El segundo capítulo es escrito por Rita Giacalone, crisis y cambio institucional en ASEAN y Mercosur entre el siglo XX y el XXI. Forma parte un poquito de una tendencia que hemos incorporado en las últimas investigaciones del Gridale, que es ir llevando a estudios comparativos, ya no solamente teniendo la integración europea como referencia, sino también trabajando escenarios de África o de Asia. En este caso, Rita lo hace con ASEAN, del caso asiático. El tercer capítulo de nuestro colega y amigo José Briceño Ruiz, los retos del regionalismo latinoamericano en un contexto global y regional cambiante, en donde pues ya José, este tema justamente de ver un poquito los grandes cambios que se van dando en la escena internacional y de qué manera a nivel global o regional van afectando nuestros procesos de integración, ha formado parte ya de su línea de análisis más reciente. Y nuestro coeditor Luis Fernando Vargas entró a considerar justamente la situación de UNASUR, consideraciones que son válidas en la medida que hoy, nuevamente, cuando se habla a veces un poco de recuperar algún grado de institucionalidad para la integración latinoamericana, varias personas piensan que una alternativa sería algún relanzamiento de UNASUR. Muy bien, entonces, con base en esto, vamos a darle ya la palabra a cada autor. Detlef, recordar pues que fuera su doctorado en ciencia política, ha sido director, presidente y vicepresidente del GIGA en Hamburgo durante muchos años. Y le damos palabra entonces a Detlef. La idea es que sean unos 12 a máximo 15 minutos de intervención de cada autor de capítulo. Adelante, Detlef. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación de participar en el libro y también hoy en esa discusión y presentación del libro. Como sabemos, el regionalismo latinoamericano se caracteriza por crisis. El último ciclo de crisis se inició a mediados de la década pasada y alcanzó su punto álgido con la desintegración de UNASUR y la parálisis de CELAC. Ambos eventos fueron el resultado de una excesiva polarización política entre los gobiernos de los países miembros que dificultó la cooperación regional. Dado estos contratiempos inducidos políticamente para la cooperación regional, algunos autores propusieron seguir un enfoque más técnico, sectorial y pragmático de la cooperación regional, con el objetivo de blindar mejor los proyectos regionales del desbordamiento de conflictos políticos. Desde una perspectiva más amplia que va más allá de América Latina, este enfoque puede situarse en una tradición de pensamiento político sobre la cooperación internacional que puede resumirse bajo el concepto analítico de internacionalismo tecnocrático, que se refiere a una actitud intelectual programática que combina la cooperación transfronteriza y el gobierno de expertos. El objetivo de los representantes de esta corriente de pensamiento, a la que pertenece, entre otros, David Mitrani, era trasladar temas políticas y sociales que requieren cooperación internacional al ámbito de la toma de decisiones administrativas, donde se les puede dar una solución técnica. Parece que en tiempos de crisis como hoy, cuando la polarización política y ideológica conduce al bloqueo en la cooperación regional,
aumenta el atractivo de soluciones tecnocráticas. En medio de la pandemia de COVID-19, algunos autores expresaron la expectativa de que la salud pudiera convertirse en el motor de una renovada cooperación regional en América Latina, aunque esta expectativa solo se ha cumplido de forma limitada. La pandemia demostró que las organizaciones regionales con una mayor orientación técnica y un cierto grado de autonomía en la toma de decisiones para su burocracia reaccionaron mejor a los retos de la pandemia que otras organizaciones. El giro tecnocrático, para llamarlo así, en el debate sobre la cooperación y la integración regionales centra casi inevitablemente la atención en los enfoques funcionalistas, en los que la cooperación funcional entre élites tecnocráticas desempeña un papel importante para el avance de la integración regional, como el debate en Europa. Mi capítulo explora la contribución que un enfoque funcionalista puede hacer al debate actual sobre los retos y perspectivas del regionalismo latinoamericano. El enfoque funcionalista clásico apenas se ha aplicado a América Latina hasta la fecha. El propósito de mi capítulo es sacarlo del olvido. Uno de los representantes más importantes del funcionalismo es David Mitrani. Pero no soy el único que se refiere a Mitrani. Edgar menciona a Mitrani 87 veces en su libro Ideas fundacionales de la integración latinoamericana y europea, publicado recientemente, also mucho más que yo, y recomiendo a todos la lectura del libro. Mitrani desarrolló sus ideas básicas en las décadas de 1930 y 40, debido a su contexto de origen, la experiencia de los excesos de nacionalismo en Europa y las dos guerras mundiales. El enfoque funcionalista tiene un fuerte componente antinacionalista y antipolítico. Esto puede explicar su atractivo en tiempos de polarización política entre los gobiernos de una región y de fuertes reservas soberanistas de los gobiernos que dificultan la cooperación regional en asuntos importantes para los ciudadanos. Hay que señalar que David Mitrani no pretendía haber desarrollado una teoría funcionalista. Para él se trata de una idea funcional o un enfoque funcional. ¿Cuáles son las ideas que un enfoque funcional puede aportar para resolver los problemas del regionalismo latinoamericano? Primero, ofrece una alternativa a los proyectos de integración predominantemente políticos, de los cuales Mitrani ha sido bastante escéptico, y las experiencias de fracasos y bloqueos. Segundo, un enfoque funcional no invade la soberanía, que es un tema sensible en el regionalismo latinoamericano. Para Mitrani, la cooperación técnica a través de organismos internacionales funcionales evitaría la necesidad de crear órganos políticos formales de base constitucional a escala internacional. El escepticismo de Mitrani ante la posibilidad de que organismos supranacionales sustituyan el Estado-nación, su oposición contra el nacionalismo y la necesidad de encontrar una solución a los problemas transfronterizos hacen que el enfoque funcionalista aparezca como una estrategia para perforar el Estado-nación sin superarlo. Mitrani abogó por una forma policéntrica de gobernanza más allá del Estado, un complejo mapa de organizaciones con distintas funciones, composición y alcance geográfico. Tercero, un enfoque funcionalista también supone que las organizaciones funcionales o técnicas necesitan un cierto grado de autonomía de la toma de decisiones. Sin embargo, Mitrani también fue consciente de las limitaciones de una cooperación técnico-funcional con un cierto grado de autonomía cuando escribe, yo cito,
que cuanto más amplio o vago sea el rango de actividad, menor será la posibilidad de que una organización técnica goce de la libertad de una autonomía supranacional. En tiempos de crisis política, una arquitectura regional funcional es más flexible y estable. Las reflexiones de Mitrani de 1944 pueden trasladarse fácilmente a la América Latina de hoy. Lo cito, y creo también Edgar en su libro ha citado, Mitrani dice, los esquemas funcionales son, en el mejor de los casos, complementarios entre sí, ayudándose unos a otros y en el peor de los casos, independientes entre sí. Cualquier esquema puede ponerse en marcha en cualquier momento, ya sea que los demás sean aceptados o no. Y cualquier esquema funcional puede vivir y prosperar incluso si otros esquemas fracasan o son abandonados. En tiempos tan cambiantes tienen la virtud invaluable de una existencia autónoma y también de un desarrollo autónomo. Un esquema iniciado por unos pocos países podría ampliarse más tarde para incluir miembros retrasados o reducirse para permitir que los reluctantes se retiren. Además, pueden variar en su composición. Los países podrían participar en algunos esquemas, tal vez no en otros, mientras que en cualquier acuerdo político una decisión tan dividida obviamente no sería tolerable. Así la cita de Mitrani, que sí, como mi opinión, también tiene validez para hoy en día. Quinto, un enfoque funcionalista podría ayudar a superar los conflictos políticos y las líneas divisorias al enfatizar las necesidades comunes que trascienden las fronteras nacionales. Para Mitrani, el enfoque funcional implica, yo cito, un cambio de perspectiva política. Debe ayudar a desplazar el énfasis de las cuestiones políticas que dividen a aquellas cuestiones sociales en las que el interés de los pueblos es claramente afín y colectivo, y a cambiar el énfasis del poder al problema y propósito. Sexto, un enfoque funcionalista es consistente con la visión crítica de los conflictos entre presidentes como una causa de la crisis del regionalismo en América Latina. Por lo tanto, su solución propuesta era encomendar a los tecnócratas, en lugar de los políticos, la tarea de encontrar y implementar soluciones técnicas a los problemas transnacionales y blindarlos hasta cierto punto de la interferencia política. A diferencia de Europa, donde el papel de los tecnócratas con cierta autonomía de decisión en la Unión Europea, la burocracia de Bruselas, como se llama, suele ser visto de forma crítica, en América Latina parece existir actualmente una visión más positiva de una cooperación más apolítica y tecnocrática. Esto refleja las diferentes experiencias en ambas regiones. En Europa, la burocracia de la Unión Europea desempeña un papel importante en el proceso de integración. Sus decisiones afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos y para sus críticos, tanto en el espectro político de derecha como de izquierda, la expansión de la forma tecnocrática de hacer política a nivel internacional se da a expensas de la soberanía popular y la autodeterminación democrática. En América Latina, los conflictos políticos han obstaculizado el avance de los procesos de integración. En este sentido, una despolitización y un mayor protagonismo de los tecnócratas parece una alternativa atractiva. Un enfoque más técnico de la cooperación regional también reforzaría el papel de los bancos de desarrollo, como el Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, o el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, como orquestadores de iniciativas regionales. Sin embargo, una integración regional sectorial con sesgo funcionalista no es un automatismo.
ni es la bala de plata para resolver todos los problemas del regionalismo latinoamericano. Vivimos en una época en la que se cuestiona el conocimiento científico y los temas técnicos se politizan rápidamente. También podría haber una reacción contra una orientación demasiado independiente y apolítica de tales órganos técnicos. Hay que reconocer que puede haber una tensión y costes de transacción entre una orientación más técnica funcional de los procesos de integración y una mayor participación de la sociedad civil que puede conducir a una politización de la cooperación funcional. También sería ingenuo creer que existen problemas puramente técnicos en la cooperación regional, aunque diferentes temas parecen prestarse a la politización en distintos grados. Aunque diferentes temas, la pandemia de COVID-19 ha demostrado que políticos populistas pueden politizar casi cualquier tema, sobre todo porque los conocimientos y las opiniones de los expertos pierden influencia y prestigios en tiempos de fake news. Por tanto, el enfoque funcionalista no propone una solución funcional a los retos de la cooperación regional, sino solo un enfoque funcional para abordarlos y solamente en el mejor de los casos resolverlos. El carácter esencialmente intergubernamental de la cooperación regional en América Latina significa que los órganos más técnicamente orientados no están completamente protegidos de los ciclos políticos, como ilustra la congelación de los pagos a la Organización Panamericana de Salud por parte de Brasil y también de Estados Unidos en el primer semestre de 2020. Los presidentes seguirán jugando un papel central en los procesos de integración latinoamericanos, para bien o para mal. Algunas de las reflexiones que Mitrani escribió hace 75 años siguen siendo actualidad. La comunidad epistemológica que investiga el regionalismo latinoamericano puede contribuir que estas ideas funcionalistas tengan mayor resonancia en la política. En un periodo de polarización y agitación política que dificulta la cooperación política, pero en el que al mismo tiempo es necesario trabajar juntos para abordar determinados retos de la región, un enfoque funcionalista ofrece una perspectiva. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Detlef. Vamos a dejar entonces espacio al final para si hay alguna pregunta y comentario adicional. Por ahora vamos a hacer de manera secuencial la presentación de estos 4 capítulos. Aprovecho para saludar a Silvia Simoniz, que es también autora del capítulo dentro del libro del tomo 19, y en otra oportunidad también la vamos a tener. Entonces seguiremos con el segundo capítulo, en el cual está Rita Giacalone, doctora en historia, que ha dado tanto ayuda a nosotros en nuestros trabajos del CEPEC y del GRIDALE, coordinadora del Grupo 1 dentro del GRIDALE, y que ha trabajado tanto el tema de la institucionalidad junto con las reflexiones de acompañamiento sobre cómo orientar la integración. Justamente en su capítulo Crisis y Cambio Institucional en ASEAN y Mercosur, ella hace una comparación a fines del siglo XX y comienzos del XXI de hasta dónde realmente dentro de la institucionalidad se ha procedido a nivel regional, donde la determinación de cambios institucionales lo han producido entonces más bien sus miembros con ejercicio del poder a nivel regional, que realmente una institucionalidad aplicada y efectiva. Pero bueno, esto es lo que justamente Rita nos va a comentar de su capítulo. Adelante, Rita.
Gracias, Edgar. Buenos días a todos los que nos acompañan y a los amigos que nos conocemos desde hace años, con los cuales es un placer cooperar. En realidad, es muy bueno el orden de la secuencia de las presentaciones, porque Detlef hablaba recién del problema que plantean las crisis políticas creadas por la polarización en América Latina. Y el segundo capítulo se concentra mucho más en las crisis económicas, o sea, que vamos como complementando las visiones. Y uno de los elementos más notorios que producen las crisis económicas es que a veces para resolverlas de forma que creen una base de integración más positiva, es necesario realizar cambios institucionales. Entonces, la pregunta que origina el capítulo, o la investigación que le dio origen al capítulo, es qué factores pueden producir cambios institucionales en situaciones de crisis de acuerdos regionales de integración. Y en la literatura encontramos referencias a factores como identidades, objetivos, intereses, percepciones de los actores, etc. Y inclusive decisiones previas tomadas. Y este es el aspecto en el cual realmente se centra la argumentación del capítulo, porque existe un enfoque según el cual los diseños originales de los acuerdos de integración limitan la posibilidad de que se realicen cambios en ellos, más allá de si los cambios son necesarios y positivos o no necesarios y negativos. El hecho es que este enfoque, que se suele llamar en el mainstream path dependence, o sea, las decisiones tomadas limitan lo que yo ahora puedo hacer con este acuerdo, en realidad ese enfoque ha sido criticado ya desde comienzos del siglo XXI y ha sido criticado desde distintos enfoques. Por ejemplo, el mismo enfoque Path Dependence admite que las instituciones surgen de las decisiones que toman un grupo de actores, generalmente frente a la necesidad de solucionar un problema o frente a una situación de incertidumbre creada por algún tipo de crisis. En ese momento ellos tienen la agencia necesaria para crear una institución y plasmarla en una serie de reglas y normas que constituyen una organización, un acuerdo de integración. Pero ese argumento es contradictorio. Y es contradictorio porque desde el momento en que se crea la organización o el acuerdo de integración, la agencia de los actores que la crearon desaparece. Es como si los actores se borraran del escenario, desaparecieran y la institución misma se convierte en el actor. Y la institución se convierte en un actor unitario y un actor inmóvil, un actor que está a sí mismo determinado por las reglas que se dictó. O sea, el argumento es algo así como circular y contradictorio básicamente. Entonces, realmente lo que intenta decir el capítulo al comparar las experiencias de ASEAN y Mercosur frente a crisis económicas concretas, como la que fue la de 1997 en ASEAN, la de 1999-2001 en Mercosur, y luego los efectos que produjo la crisis global financiera del 2008-2009,
lo que está planteándose que frente a esas crisis, el cambio a veces es necesario, el cambio institucional, y que no podemos crear nuevas, digamos, nuevos factores determinantes como las decisiones previas para encasillar los cambios. Esa es básicamente la línea de argumentación. En realidad, además, hay otros actores como Mahoney que plantean que no solo path dependence es contradictorio en sí mismo, sino que además cuando se lo contrasta con la realidad, con la empiria, ¿no?, se encuentra que hay casos, muchos casos, en los que la realidad difiere de lo que dice la norma. El cambio se produce quiera o no la norma o el enfoque conceptual. Y en esos casos, según Mahoney, lo que determina la posibilidad de que una organización, un acuerdo cambie, es si éste sigue o no produciendo beneficios que en nuestro caso serían de tipo económico, o sea, si tienen alguna utilidad práctica, si tienen una funcionalidad necesaria, o sea, resuelven o ejercen alguna función que es necesario hacer y que ninguna otra institución está cumpliendo. Si esos acuerdos tienen o no todavía el apoyo de los actores políticos que lo crearon o de las élites gobernantes en un determinado momento, volviendo al caso de Detlef. Y si ese acuerdo, esa organización, se ve como moralmente o éticamente superior y por eso debemos mantenerla. En otros términos, cuando las instituciones se pueden cambiar o cuando el cambio institucional es factible, es cuando los acuerdos dejan de tener utilidad, funcionalidad, de ser éticamente superiores, considerados superiores por algunas ideas o valores que se han creado por ideas que pueden haber variado, o cuando pierden el apoyo de las élites económicas. No todas, pero pueden perder parte de ese apoyo y entonces entran a cuestionarse. ¿Qué quiere decir todo esto? Simplificado, finalmente, que el cambio institucional es posible, que el diseño original fue creado por actores humanos y puede ser modificado por actores humanos cuando cambian las circunstancias. Más todavía, en cierta medida se plantea en el capítulo que cuando el diseño original no ha surgido realmente de lo que podríamos llamar un estudio de factibilidad, o sea, un estudio de que las condiciones faciliten su implementación práctica, que es finalmente lo que interesa en el funcionalismo tecnocrático, lo que importa es que las cosas funcionen, que la cooperación camine finalmente a pesar de los enfrentamientos políticos. Aquí lo que interesa es que los objetivos o el avance económico o la utilidad económica se logre a pesar de otros factores. Entonces, ¿qué tenemos? Que si ese diseño original intenta emular o copiar a otro externo basándose en que ha tenido éxito en otras condiciones y sin estudiar previamente las previas, desde su origen ese diseño va a estar mucho más debilitado, o sea, va a ser más factible finalmente cambiarlo porque va a tener menor utilidad y va a tener menor funcionalidad. Y ese sería finalmente el caso de Mercosur. Mercosur puede tener objetivos propios que son diferentes de los objetivos europeos o de la integración europea, pero intenta establecer un diseño institucional
que sigue las etapas del modelo, que reproduce el modelo, que ya en el 1995 intenta aplicar una unión aduanera y una serie de condiciones. Y pongo, por ejemplo, bueno, lo voy a dejar para una segunda tanda de discusión, el ejemplo que iba a dar. Gracias. Muchísimas gracias, Rita. Ahora entonces ampliaremos evidentemente en la sesión de preguntas y comentarios. Vamos a continuar ahora entonces con el amigo José Briceño Ruiz, también doctor en ciencia política, que no solamente nos asesoró como Rita, sino que compartió labores de trabajo en nuestra universidad durante 2 años y que hoy es profesor titular en el CIALC en la Universidad Autónoma de México. Estamos haciendo un recorrido de Detlef desde Alemania, Rita desde Canadá y ahora pasamos a José desde México, en el cual su capítulo es sobre los retos del regionalismo latinoamericano en un contexto global y regional cambiante, en el cual ha escogido básicamente 3 elementos de esos cambios. Se refiere a la pandemia, de efectos de la pandemia del COVID-19, a tanto cuestionamiento que ha recibido el multilateralismo y a la competencia Estados Unidos-China. Entre otras, multilateralismo y competencia Estados Unidos-China, temas que siguen siendo ahora todavía de primer orden ante los problemas generados por el aislacionismo del señor Trump en su segundo gobierno, desconociendo completamente las reglas multilaterales y buena parte de las medidas de represión, fundamentándolas en su enfrentamiento a China por el liderazgo mundial. O sea que todos estos temas, como ustedes ven, que se están comentando hoy, siguen siendo de total actualidad. Por favor, entonces, la palabra para nuestro amigo José. Bueno, muy buen día. Buenas tardes para Detlef, que anda por Europa. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias, Edgar, por la invitación. Siempre un gusto compartir con ustedes, con los compañeros de Agridale y, como muy bien dijo la profesora Rita, con personas, con amigos, con colegas, con quienes tengo muy cercana relación personal y académica. Entonces siempre es un gusto. Y efectivamente, bueno, la verdad es que después de estas 7 semanas del gobierno de Trump, este capítulo mío necesita o una actualización o una segunda parte. Ya no sé exactamente cuál de las dos cosas, porque algunas de las cosas que digo allí efectivamente, digamos, se profundizan y hay, digamos, variables nuevas, ¿no? Hay elementos nuevos que pues nadie esperaba. Digo, ¿quién esperaba hace 7 semanas que Europa y Estados Unidos, o Canadá y Estados Unidos, estuvieran en una guerra comercial casi como enemigos, ¿no? Pero en el fondo lo que yo quiero tratar en ese capítulo es el tema de la crisis, que es una preocupación que estamos teniendo en el equipo de investigación que trabajamos acá en el CIAL con colegas mexicanos, tratando de entender la crisis del regionalismo en América Latina, porque como muy bien señaló Noltes al inicio de su presentación, ese es casi un estado natural de quienes analizamos el regionalismo, ¿no? Crisis siempre está presente, siempre estamos mirando la crisis del Mercosur, crisis de la Alianza, crisis de la UNASUR, crisis de la LAC. La crisis es como un tema de los principales, ¿no?, de quienes estudiamos el regionalismo, pero a veces no comprendemos mucho, no tenemos un marco explicativo, digamos, más o menos sólido para entender las razones de esa crisis. Y nosotros en el proyecto y esta contribución, el libro de Agridale y mi participación en el Congreso de Agridale fue en el marco de ese proyecto que tenemos acá en la UNAM. Queremos analizar la crisis y bueno, ya en otras presentaciones, en Agridale o con colegas, hemos hablado de que hay factores estructurales de la crisis. Esos factores estructurales no los tratamos en este capítulo. Hay problemas que tiene el regionalismo latinoamericano desde hace 50 años, desde la LALC. Esos problemas existen. Uno de ellos es la institucionalidad,
Por eso seguimos escribiendo sobre institucionalidad y nos seguimos preocupando por la institucionalidad. Otro problema es el problema del liderazgo, de la participación social. Pero en el capítulo yo quise concentrarme en los problemas más coyunturales. No tanto en los temas estructurales, sino en la coyuntura actual, tanto a nivel global como a nivel regional latinoamericano, y en qué medida esa coyuntura está ayudando o no al avance del regionalismo latinoamericano. Y la verdad es que la coyuntura no es en este momento favorable. No lo era antes de la llegada de Trump. Yo creo que con la llegada de Trump es mucho menos favorable. Porque hay, digamos, elementos en el ámbito global que están creando presiones en la región latinoamericana, que están redirigiendo la agenda de los países hacia otros temas y no necesariamente al tema del regionalismo. Y también se están dando, digamos, cambios en la región, ciclos en la región, económicos y políticos, que tampoco son un incentivo para el regionalismo. Y eso es lo que trato yo de explicar, o lo que explico en el capítulo del libro. Incluyo 4 factores a nivel global y 4 factores regionales que, en mi opinión, digamos, están de alguna manera influyendo de manera negativa en el regionalismo. El primero es la lenta recuperación de la economía mundial. En el capítulo incluso señalo, hay datos, hay cuadros, hay gráficos de cómo después de la pandemia de COVID-19 la economía mundial no ha crecido en general, que con las expectativas o en el ámbito, en el marco de las expectativas que existían. Los únicos países que tienen una tasa de crecimiento más o menos sustentable son los países emergentes del sureste de Asia. Y por supuesto ahí el motor de China es importante. También India tiene un crecimiento, pero incluso antes de la llegada de Trump, ya el crecimiento económico de Europa era bastante modesto. El crecimiento de Estados Unidos muy modesto y el de América Latina bastante errático. Esta situación, por supuesto, que voy a señalar ahora, no fue planteada en el capítulo, pero eso se ha profundizado en estas últimas 7 semanas, ¿no? Ya incluso Estados Unidos mismo se habla de que puede estar en un proceso de recesión en el segundo semestre de este año. Ya Alemania, creo que, corríjanos si estoy equivocado, lleva 2 trimestres seguidos de recesión. Y estamos hablando de motores de la economía mundial. Ya China no está creciendo. China nos siguen vendiendo la idea de China como el país que crecía al 16%. Sigue creciendo, pero también hay problemas en la economía china desde hace varios años atrás. Entonces hay una lenta recuperación que está afectando la recuperación económica de América Latina. Un segundo elemento que también está y que es parte hoy en estas semanas de la agenda global es la conflictividad mundial, y específicamente el conflicto en Ucrania. Porque el conflicto en Ucrania, a partir del 22, definitivamente reposicionó los temas de seguridad como centrales en la agenda global. Y no es que esos temas perdieron en algún momento esa centralidad, pero sí hubo, si recordamos, yo recuerdo cuando estaba en la universidad en los años 90 y era justamente el cambio del mundo comunista al mundo globalizado, el fin del bloque comunista, aquella idea de que la competencia ahora iba a ser en la economía, que ahí iban a estar los conflictos entre bloques regionales y que la seguridad pues perdía relevancia con el fin de la Guerra Fría. Ya varios hechos en las décadas anteriores demostraron que eso no era tan así, ¿no? Los ataques terroristas del 11 de septiembre, las guerras en el Medio Oriente, en Irak y en Afganistán, pero definitivamente yo creo que el conflicto de Rusia que se coloca en Eurasia, de lo cual Europa es un agente fundamental porque está en juego la seguridad de Europa Occidental, retoma el tema de la seguridad de Europa Occidental, lleva a la conflictividad como tema central en la agenda global, a lo que se suma el tema de Palestina y las implicaciones que ha tenido también en una zona sensible en la política y en la geopolítica mundial como es el Medio Oriente. Pero eso ha tenido impactos regionales, la región se ha dividido, al principio unos países eran abiertamente antirrusos, por ejemplo Colombia antes de la llegada de Gustavo Petro, otros países mostraban como Nicolás Maduro que llama a Vladimir Putin su hermano mayor y otros tratan de tratar de manejar la situación en la medida que pueden, que es un poco la política de México, ¿no? De buscar la paz.
hay una división, pero además eso tiene implicaciones económicas para la región porque muchos de nuestros países importan fertilizantes para su producción agrícola de Ucrania y de Rusia en cantidades importantes. Hay datos en el texto. Perú, creo que el 30% de sus fertilizantes son importados entre Ucrania y Rusia. Ni qué decir de importaciones de trigo. Entonces, eso también tuvo implicaciones en América Latina. Un tercer elemento que analizo es la crisis del multilateralismo, que viene siendo cuestionado en varios ámbitos desde hace por lo menos, yo diría, no sé, 20 años, ¿no? En el ámbito comercial, por ejemplo, se cuestiona que la Organización Mundial del Comercio nunca pudo avanzar con la última ronda comercial que comenzó hace 20 y tantos años en Doha. La Organización Mundial de la Salud fue cuestionada por la forma como trató la pandemia, cómo gestionó la pandemia. La Organización de las Naciones Unidas es cuestionada porque el tema de Palestina realmente no ha sido funcional, no ha actuado ni tampoco en el tema de Ucrania. Entonces hay un cuestionamiento del orden multilateral que ahora se ve mucho más agravado porque quien construyó ese orden Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos, lo está cuestionando. Se retiró de la Organización Mundial de la Salud, se retiró del Tratado de Cambio Climático de París, ha cuestionado y algunas voces dentro del gobierno de Estados Unidos son, digamos, favorables a la idea de retirarse o cuestionar ampliamente las Naciones Unidas, lo cual destruiría el orden multilateral de la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis de multilateralismo se ha profundizado y eso implica un cuestionamiento a las instituciones, a la institucionalidad multilateral que para algunas, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque quiero apresurarme para no tomar más tiempo del debido, eso va a tener un reflejo en algunos liderazgos latinoamericanos que empiezan a cuestionar también la institucionalidad regional. Las instituciones, así como las instituciones multilaterales no sirven, las instituciones regionales tampoco sirven. Y finalmente, pues el tema de la competencia entre China y Estados Unidos, que es un tema clave. Yo soy de los que pienso que Estados Unidos sigue teniendo un liderazgo en muchas áreas tecnológicas, culturales, de eso que llaman soft power, etcétera, pero no se puede negar que hay un crecimiento de China y que China, incluso grandes especialistas y políticos estadounidenses, hablo, por ejemplo, hace poco escuchaba a John Bolton, que nadie puede, el antiguo asesor de seguridad nacional de Trump, que nadie puede describirlo como pro-chino, diciendo que China representa efectivamente una amenaza al liderazgo global de Estados Unidos. Y eso lo estamos viendo, y lo vamos a ver, lo estamos viendo en América Latina, y especialmente en América del Sur, donde China se ha convertido en un socio fundamental comercial para países como Chile, para países como Brasil, para países como Argentina, incluso a pesar de Milei. Este problema del liderazgo de China, y por eso digo que este artículo tiene que hacerse una nueva versión o una segunda parte, pues se ha profundizado después de estas 7 semanas, porque ahora China se presenta como el defensor del multilateralismo y del libre comercio y de las instituciones internacionales, lo cual es una gran contradicción, ¿no? Algo parecido sucedió en el primer gobierno de Trump cuando Xi Jinping fue a la conferencia de Davos a hablar de libre comercio y de la globalización cuando Trump estaba implementando sus primeras sanciones en su primer gobierno. Y ya para ir cerrando, pero la situación en América Latina no es mucho mejor. No es mucho mejor. Por un lado, estamos en o quizás ya esta situación, desde el punto de vista analítico, la estamos superando, pero como realidad estamos viviendo esta lógica de ciclos políticos. El ciclo de izquierda, el ciclo de derecha, el nuevo ciclo de derecha, el nuevo ciclo de izquierda. Y quizás en algún momento eso pudo haber sido un instrumento, vamos a decir, heurístico que podía ayudar a comprender algunas cosas. Pero quizás ya está perdiendo relevancia porque no estamos entendiendo que definitivamente lo que sucede es que estamos en una región diversa. En una región donde la izquierda tiene un lugar ganado, la izquierda democrática, bueno, también la no democrática, como voy a analizar, y también la derecha. Y tenemos que acostumbrarnos a esa diversidad ideológica de América Latina. Pero a mí lo que me preocupa del tema de los ciclos, de la idea de los ciclos, es que se aplica lo que he llamado la lógica del borrón y cuenta nueva. Llega el ciclo de izquierda, todo lo que se hizo en la derecha, todo lo que se hizo en los 90 no sirve. No hay nada que rescatar de eso.
Viene el ciclo llamado de gobiernos de izquierda, llega Macri, llegan los demás, sustituyéndolo. Todo lo que se hizo en esos ciclos de izquierda, nada sirve tampoco. Y entonces vivimos como una suerte de lógica de reconstruir, de empezar de nuevo, y así es difícil que realmente formemos un acervo. Porque se cometieron errores en el ciclo de regionalismo abierto. Claro que sí, por eso entró en crisis, pero también hubo progresos importantes. Y lo mismo vale para el ciclo de gobiernos de izquierda. Hubo hasta mucha retórica y muchas cosas de ese ciclo, eso es cierto, pero también se hicieron cosas que vale la pena rescatar. Entonces, estamos en esa lógica que se agrava por dos factores que para mí son cruciales. Uno, la consolidación de una izquierda autoritaria y sin alternancia que le está haciendo un profundo daño a la idea de integración y unidad latinoamericana. Y con ello me estoy refiriendo, pues obviamente, a Nicolás Maduro en Venezuela y a Daniel Ortega en Nicaragua. Una de las causas de la crisis de la UNASUR, ¿cuál fue? Los que han analizado seriamente el tema de la UNASUR, Norte ha sido uno de ellos, profesora Rita también. En la incapacidad del grupo de tener una mediación medianamente neutral en la crisis venezolana. ¿Cuál ha sido la crisis más reciente que ha tenido el SICA, que para mí sigue siendo el bloque regional que más progresos tiene en América Latina? La negativa del gobierno de Ortega a presentar un candidato medianamente serio para dirigir la Secretaría General del SICA, porque le correspondía a Nicaragua. Los gobiernos de izquierda han dividido en la región, pero además integración, por lo menos en la fase que se inicia en los años 80, con el diálogo entre Sarney y Alfonsín, en América Latina está vinculado a la democracia. Integración y democracia van juntas en América Latina desde los años 80. Y lamentablemente, pues estos gobiernos no cumplen requisitos básicos de democracia. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando el presidente Petro habló de solicitar la reincorporación de Venezuela a la comunidad andina, mi pregunta fue, creo que Edgar me acompañaba en ese evento, ¿y cómo queda el tema de la democracia? Porque la comunidad andina es un requisito, como en el Mercosur, ser un país democrático para ser parte del bloque. Entonces, ahí hay un tema grave. Y el segundo es la emergencia de esta ultraderecha libertaria, que tampoco cree en la integración. A mí esta cosa de que la izquierda es por integración, que la derecha es pro integración, eso yo no lo creo, porque la historia demuestra que hemos tenido gobiernos que podemos definir como de centro derecha. El gobierno de Frei en Argentina en los años 60, que fue profundamente integracionista, para poner un caso. Y hemos tenido también gobiernos de izquierda, como el gobierno de Lula en Brasil, que también han favorecido la integración. Lo que pasa con personajes como Bolsonaro o como Milei es que definitivamente parecen no creer en la idea regional. Y parecen apostar a la idea del Lonely Ranger, como se dice en inglés, ¿no? El jinete que va solo y que solo puede insertarse en la economía mundial y solo puede ser exitoso en la economía mundial. Y las acciones hablan por ellos. Bolsonaro se retiró de la CELAC, se retiró de la UNASUR y no contribuyó mucho a solucionar los problemas estructurales que sigue teniendo el Mercosur. Problemas arancelarios, problemas institucionales. Al contrario, lo que estuvo fue en una relación tensa con un Alberto Fernández. Y veamos el caso de Milei. Ya públicamente ha señalado varias veces que incluso considera la posibilidad de retirarse del Mercosur. No se habla prácticamente con Lula y sabemos, de nuevo, reiterando algo ya dicho, que los presidentes son importantes en la integración latinoamericana. E incluso ahora está hablando de un acuerdo de libre comercio con Trump, que posiblemente no sea ningún acuerdo de libre comercio, sino un acuerdo de reciprocidad comercial. Pero sea un acuerdo de libre comercio, un acuerdo de reciprocidad comercial, eso implicaría la salida del Mercosur, porque eso no se puede hacer según la legislación actual del Mercosur. Entonces, este nuevo liderazgo, tanto de derecha como izquierda, la verdad creo que en América Latina tenemos un vacío de liderazgo en este momento tan grande, ¿no? Que le está haciendo daño a toda la región en muchos aspectos, pero lo que nos convoca en la reunión de hoy específicamente en la integración latinoamericana. Entonces, cerrando mi participación, este escenario global y este escenario regional, pues en este momento no son factores que están ayudando a el avance, al progreso de la integración latinoamericana, sino que más bien están contribuyendo a su estancamiento y a su crisis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José. Ahora finalmente mi colega coeditor, ya presentando su capítulo, Luis Fernando Vargas Alzate de la EAFIT, doctor también
estudios políticos con énfasis en relaciones internacionales, que ha manejado la red que ha habido en Colombia de Relaciones Internacionales, Redicol, y que dentro de la EAFIT lleva también ya varios años, tanto en cargos directivos como académicos. Tengo que agradecerle a Luis Fernando toda su contribución a la tarea de no solamente editor, sino de haberse lanzado a participar también directamente con su capítulo. Por eso no presento el tema, dejo que él mismo explique lo que trató en el capítulo 4 sobre UNASUR. Luis Fernando. Bueno, Edgar, muchas gracias. Saludos de nuevo para todos y todas. Este ejercicio, pues, en principio yo quisiera volver a las ideas iniciales, Edgar, que nos planteabas frente a la obra como un todo, y que resaltaba incluso Rita cuando hacía su intervención frente a cómo terminamos, digamos, desde la labor de editores que nosotros desarrollamos, considerando la estructura del trabajo y el recorrido. Yo creo que Edgar arrojó los frutos esperados, porque efectivamente la secuencia nos pone en una conversación que tiene unos orígenes muy puestos en lo político, posteriormente avanzando a lo económico con el capítulo de José, pues hay ya una mixtura, una mezcla ya de unos elementos económicos y políticos que luego, digamos, ceden el paso a este capítulo que propongo, podría decirse algo así como un caso de estudio quizá, frente a ese esquema integrador que se propuso, o proceso integrador que se propuso a principios de este siglo, pero que hoy pues ya se podría considerar inexistente. No obstante, todavía existen discusiones frente a qué significa hablar de UNASUR en el presente. Y luego, llevando el libro al análisis de las realidades que vinculan a América Latina con Europa, con la Unión Europea y el acuerdo, por ejemplo, porque es el capítulo 5 que Silvia, pues, que nos acompaña, nos ha ofrecido frente a ese análisis, analizando ya posteriormente en los capítulos de Carlos Molina del Pozo y de Jorge Alberto Quevedo, lo relativo con el funcionamiento del ámbito europeo, para retornar pues con el último capítulo de Diana Santana a Centroamérica. Yo creo que el texto logró una configuración muy interesante. Edgar, muchas gracias. Fue un trabajo placentero, arduo, pero muy interesante abordar esta labor de editor junto con tu compañía. El capítulo 4 de este libro lo que hace es una invitación a revisar el caso UNASUR. No obstante, es un caso que se ha estudiado mucho, ya lo mencionaba José en relación con algunos de nuestros compañeros y colegas frente al análisis de lo que UNASUR ha representado o representó en su momento y lo que puede estar representando aún. Y la invitación que hago en la lectura de UNASUR es, pues, primero mirar un entorno político mediante el cual UNASUR se configura, relacionarlo o llevarlo al terreno de mirar por qué no funcionó la posibilidad de poner en diálogo a la Comunidad Andina de Naciones junto con el mercado común suramericano, que fue de manera implícita en el acuerdo que generó UNASUR un objetivo, y era avanzar mucho en la integración política, económica, social, cultural incluso, pero por supuesto considerando que un punto de llegada era poner en conjunción a la Comunidad Andina de Naciones y al Mercado Común del Sur. Y hago una invitación a mirarlo desde unas ópticas que ya se habían estudiado previamente, pero lo que quise poner en convergencia fue, miremoslo desde el supranacionalismo, a ver qué tanto de supranacional logró la UNASUR. Miremoslo desde el intergubernamentalismo para mirar si la esencia que se encuentra implícita o impresa en el acuerdo fundacional de la UNASUR realmente llevó al ejercicio del intergubernamentalismo. Y después planteo una tercera ruta de revisión del proceso de integración desde la perspectiva del autonomismo, porque además pues está el texto que en 2018 habían ya publicado y sugerido la reflexión el profesor Nolte junto con Víctor Mijares en relación con la paradoja de la autonomía o la paradoja misma del autonomismo para la integración regional. Y retomo muchas de esas aproximaciones que nos sugirieron ambos autores para
adentrarnos al análisis de, bueno, y lo autonómico termina siendo también un problema en la perspectiva del funcionamiento de la Unión de Naciones Suramericanas. Y llego a una parte del texto en la que invito a la reflexión frente a si definitivamente la Unión de Naciones Suramericanas pues no logró su objetivo, hoy puede considerarse ya, digamos, un caso fallido, qué es lo que debemos proponer o repensar en función de la integración. Ese es en esencia el capítulo 4 de nuestro libro, y es una estructura que plantea más una reflexión antes que algo novedoso. Lo que sí puede ser un tanto mirado en perspectiva novedosa es la combinación de las tres miradas frente al mismo caso, que es la UNASUR en un mismo ejercicio académico y analítico. Yo quiero resaltar del capítulo la conexión entre una realidad política de la región suramericana y una propuesta institucional que fue puesta bajo la lógica del intergubernamentalismo. Hay un contexto en el que UNASUR emerge. Ese contexto es un contexto de particularidades políticas. Mencionaba José el tema de los ciclos. Yo creo que esos ciclos son inevitables a todos los análisis que nosotros desarrollamos en perspectiva de la integración. Estábamos desarrollando ese ciclo en el que se había ya consolidado un proceso de implementación de modelos socialistas, si se quiere, o de izquierda, como normalmente lo tipifican. Yo no soy muy amigo de esos convencionalismos de espectros políticos de izquierda y derecha, pero situados un poco en la lógica de esa perspectiva, de ese espectro político, pues había un ciclo consolidado y uno evidencia que hay dificultades precisamente con el ciclo porque, por ejemplo, el caso colombiano no fue fácil de insertarlo al modelo o al proceso de integración de la UNASUR. Pues hay simplemente echarle un vistazo a que en ese entonces había dos estados o dos gobiernos en América Latina que presentaban bastante, que eran reacios más bien a pensar en estas posturas, y era el gobierno mexicano de ese entonces y el gobierno colombiano. Pero con esas circunstancias, pues UNASUR desarrolla todo su proceso de confección. En 2008 pues está un documento fundacional, pero solo hay que tener en consideración que solo hasta 2011 se pone a correr ya el modelo o el esquema integrador como lo conocimos. Eso es importante. ¿Por qué? Es importante precisamente por lo que José también mencionaba, y yo creo que acá incluso varias de las ideas que Rita y que el profesor Nolte también mencionaron llevan a poner bajo la, digamos, a poner en el ejercicio la lógica de la crisis financiera y económica de 2008-2009 con sus efectos. Yo, por ejemplo, escuchando a José, no estoy muy convencido de que nosotros estemos hoy todavía viviendo efectos de pandemia, como sí creo que estamos viviendo efectos estructurales de esa crisis de 2008 y 2009 que fue bastante agresiva, y que en el desarrollo de la actividad política hubo, por supuesto, unos efectos directos desde lo económico. Ese es el contexto en el que UNASUR despega, y es un contexto problemático. No obstante, los gobiernos comprometen su ejercicio, avanzan en ese diálogo entre 12 naciones suramericanas, lo que nos pone bajo una lógica, y ahí es donde entra ya la mirada desde el supranacionalismo, bajo la lógica como UNASUR estaba funcionando en los años 2011, 2012 y ese tercer lustro de este siglo. Pudo convertirse en un proceso tan maduro que incluso podía superar la mirada intergubernamental. No obstante, pues el capítulo deja evidencias de que eso no funcionó nunca desde el supranacionalismo, no es nada nuevo tampoco, pues es más bien de manera sistemática mostrar esa realidad, avanzando al intergubernamentalismo y yendo, por supuesto, a la literatura que trabajó el tema desde esa perspectiva. Pues tampoco funcionó UNASUR desde una mirada del intergubernamentalismo. Hay explicaciones categóricas frente a cómo eso terminó mal, sobre todo porque, por ejemplo, entre otros actores importantes que se tienen en consideración, los actores sociales, por ejemplo, brillaron por su ausencia en los diálogos del desarrollo de UNASUR, hasta llegar a cerrar con la mirada del autonomismo como insisto, retomar la paradoja que habían planteado el profesor Nolte y Mijares en el documento del 18. Y el capítulo, pues no para contarlo acá en su extensión, pero el capítulo lo que procura es mostrar también el fenómeno crítico de entre los años 2017 al 2019, sobre todo
yo no diría o no lo contemplo como el liderazgo de Iván Duque desde Colombia, pero sí su participación e injerencia tratando de incidir en decisiones de otros gobiernos. Y yo creo que el punto final es un poco simbólico más bien antes que práctico, cuando el gobierno de Ecuador arrebata o, digamos, despoja del edificio de UNASUR a la organización. Y yo creo que ese es el punto final de un proceso que cuando llegó la pandemia a América Latina ya UNASUR prácticamente era inexistente, aunque valga decir que si hoy uno, o bueno, no hoy, porque yo digamos en las últimas semanas no he hecho el ejercicio, pero si en los últimos meses uno hacía una revisión de la información sobre UNASUR, pues UNASUR aparece desde sus mecanismos de comunicación y redes sociales como una organización no gubernamental, lo que es muy llamativo porque se niega a dar pie a su finalización, pero claramente UNASUR nunca fue concebida como una organización o un organismo no gubernamental. En ese orden de ideas, pues el capítulo al final termina invitando con las conclusiones y recomendaciones, invitando a la manera como debiéramos nosotros entonces ya tomar rumbos diferentes frente a propuestas como la que UNASUR fue gestada en la región suramericana, y plantea algunas alternativas dentro de las que se destacan, por supuesto, o no por supuesto, pero que se destaca y se insiste en la distancia que hay que tomar de los procesos de integración que se han vivido en Europa frente a los procesos de integración que vivimos nosotros en la región. Un poco respetando el tema del tiempo, pues yo lo dejaría ahí, pero sí lo plantearía más como un caso de estudio frente a todo este tema que hemos venido discutiendo frente a la integración regional en el caso de Sudamérica. Muchas gracias, Luis Fernando. Entonces, vamos a proceder ahora a abrir el diálogo. Por un lado, de los autores que eventualmente quieran agregar o hacer algún comentario sobre lo expuesto por los colegas, o de los que nos están acompañando en el conversatorio para que puedan formular también sus interrogantes. ¿Quién quiere comenzar? No, Detlef, por favor. Entonces, puedo hacer un breve comentario a Luis. En mi capítulo también hago hincapié al caso de UNASUR, que para mí tiene muchos elementos de un regionalismo, de una cooperación funcional, pero al final la lógica intergubernamental y los conflictos fueron más fuertes que esa lógica funcional. Y por el otro lado existe esa discusión si UNASUR todavía vivo o está muerto. Creo el ex canciller de Ecuador tiene una posición muy especial en eso, pero yo creo una organización donde no hay reuniones, no se puede decir que la organización existe, tal vez como una organización, ¿cómo se llama? Una organización zombie. A veces los zombies vuelven, pero creo solamente en la película, en la realidad no es así. Pero para mí el punto interesante es que en ese debate que hubo de reanimar UNASUR con esa reunión de los presidentes sudamericanos en Brasilia en 2023, al final no se mencionó a UNASUR, pero lo que se mencionó es profundizar la cooperación en diferentes sectores de interés común. Entonces creo en esos debates hubo también una cierta lógica funcional. Por eso, desde mi perspectiva, sería mucho mejor o una mejor estrategia de tratar de revitalizar algunas cooperaciones sectoriales en el sector salud, infraestructura, en vez de recrear UNASUR como un órgano político para toda Sudamérica que no va a funcionar por lo que ha expuesto José con Maduro y Milei. No me puede imaginar una organización regional funcional, pero se puede imaginar también una cooperación en salud o infraestructura entre presidentes de diferente índole ideológico-político. José. El tema de UNASUR, porque cuando estudiamos el tema de UNASUR y hacemos una mirada, digamos, completa del proceso, que el proceso no empieza con UNASUR, el proceso empieza con una propuesta del presidente Franco
en el 94 de un tratado de libre comercio CAN-Mercosur, que ese lo retoma la comunidad andina, la comunidad sudamericana de naciones de Fernando Henrique, pues en sus orígenes era bastante funcional la comunidad sudamericana de naciones. Tenía 4 o 5 objetivos, si yo recuerdo: libre comercio, crear América del Sur como una zona de paz, cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico, infraestructura, ahí es donde surge el famoso IRSA, el cumbre de 2000. 4 o 5 cosas. Yo recuerdo un trabajo de Tocatlián que me gustó mucho y lo utilicé luego como referencia, que él hablaba de que existía una agenda minimalista en en la comunidad. Y eso se transformó con la UNASUR por la llegada de gobiernos de izquierda. La cumbre de Cochabamba, recuerdo, fue muy importante. Se nombró un comité de reflexión. Ahí estuvo Cristina Kirchner representando a Argentina. En fin, una cosa que terminó con ese proyecto grandilocuente de 42 objetivos que tenía el artículo, creo que 4 del tratado que tiene. Ahora, la cuestión es, y yo siempre pregunto, sobre todo a mis colegas que plantean el tema funcionalista, es si esos aspectos técnicos no tienen una connotación política. Si son puramente técnicos, o lo técnico también es político. Y si lo técnico es político, porque yo recuerdo que ese debate se dio en Europa en los primeros años de la integración, y eso es por la razón por la cual Haas, que al principio era bastante afecto al funcionalismo, termina dándole el contenido político, incluyendo a los actores. Y entonces los actores son los que demandan integración, actores económicos, actores políticos. Hay una arena política, y por eso en Haas no habla de funcionalismo, sino de neofuncionalismo, ¿no? Entonces, mi punto es, ¿no crees que plantear así simplemente órganos técnicos, incluso lo acabas de señalar en la cumbre de Brasilia del 23, que aparentemente no se habló de UNASUR, se planteaba cooperar aquí y acullá en temas específicos? Brasil, por ejemplo, existe mucho en el tema del cambio climático y que convoca cumbres, trata de rescatar ¿cómo se llama?, el Tratado de Cooperación Amazónica, pero tampoco funciona la integración desde ese lado. ¿No sientes que también el caso de esa transformación de Comunidad Sudamericana a UNASUR y luego ese intento de relanzar UNASUR en el 23 demuestra que la cooperación técnica no es meramente técnica, sino que también en la cooperación, en los temas funcionales y técnicos, los intereses políticos, los, digamos, juegos estratégicos, la realidad, la cambiante realidad geopolítica global tiene un espacio? Sobre Luis Fernando, pues por supuesto, yo sí siento que, claro, la crisis económica que se vivió en el 2008 impactó a la economía global. Ahora, yo siento que impactó tardíamente a América Latina. No le impactó con la misma fuerza a América Latina, porque en esa época había un crecimiento económico chino muy importante. China fue realmente mucho menos afectada de la crisis de 2008 que Estados Unidos y Europa, y los latinoamericanos le estaban vendiendo a China. Entonces, claro, hubo un decrecimiento, por supuesto, no podían quedar fuera de la caída que uno ve en todos los gráficos en el 2008-2009, pero ya en 2010 fue hacia arriba el crecimiento. Entonces, por supuesto que el 2010 tuvo una influencia, pero por supuesto no, yo también pienso que es imposible no entender la economía mundial sin la pandemia. O sea, la pandemia cerró todos los espacios económicos en el mundo. Las economías nacionales fueron cerradas y el proceso de recuperación en algunas partes no se ve con el mismo dinamismo 3 años después de la pandemia. La pandemia nos olvidamos de las vacunas, de lavarnos las manos, de ponernos los gel, está bien, ya eso nos olvidamos de todo eso, pero yo creo que la recuperación económica del mundo post-pandemia no ha sido ni remotamente los que, digamos, las expectativas de no abrir todo, sino que al contrario, lo que han surgido, estas fuerzas antiintegracionistas, antiglobalistas, de reconstruir cadenas de valor, de hablar de nearshoring, de friendshoring, toda esta historia, es una historia post-pandemia, ¿eh? Ante la forma como China y Estados Unidos abordaron la pandemia. En fin, es todo un tema para una discusión amplia. Muy bien. ¿Puede responder? A ver, Detlef.
Solamente una breve respuesta. O sí, claro, yo creo tampoco que se puede separar nítidamente lo político y lo técnico, pero hay temas que son más técnicos que otros, ¿no? Eso es mi argumento. Tal vez se puede preguntar de manera contrafáctica si un consejo de salud o un consejo de infraestructura sin todo el edificio de UNASUR habría sobrevivido la crisis entre los presidentes. Eso sería un poco mi argumento, y creo los chances de un consejo de salud por sí mismo y también un consejo de infraestructura por sí mismo, tal vez habría tenido más chances de sobrevivir los conflictos entre los presidentes en esa coyuntura complicada, pero claro, todo el tema técnico tiene también un tinte político, y además hoy en día en el mundo de los fake news casi cualquier cosa se puede politizar. Ese tema de validez de funcionalismo o neofuncionalismo en el contexto actual, pues va a dar para mucho debate de aquí en adelante, afortunadamente, y como decía al principio, lo vamos a tratar expresamente dentro del cuarto congreso en julio. Yo simplemente notaría algo a lo que acaban de decir Detlef y José. ¿Me congelé yo o se congeló Edgar? No, creo que es Edgar que tiene problemas. Bueno, ya me Sí. respondieron, no fui yo entonces. Sí, sí. Bueno, mientras Edgar vuelve por ahí, Silvia creo que había pedido la palabra, ¿cierto? Y luego... Hay un elemento de tipo político, ¿ya? Edgar, hay un elemento de tipo, sí, ya. te habías congelado un poquito. Sí. Te habías perdido. Sí, aquí había quedado parado la transmisión. Hay un elemento, en toda integración hay ante todo un elemento necesario de respaldo político. Y en ese sentido, pues que Haas haya entrado con su neo, diciendo, si no hay lo político como actor, pues lo demás es mucho más difícil de manejar, es real. Y dentro de lo político, por eso la institucionalidad supranacional en soberanías compartidas. Todo eso es clarísimo. Pero en lo que yo comparto con el análisis de lo que planteó Detlef, considerando lo de Mitrani, es que hay momentos, como los estamos viviendo en América Latina, donde si lo político no funciona, porque no funciona, no está funcionando, tiene paralizada completamente la integración latinoamericana, entonces seguimos quietos esperando a ver lo político cuándo funciona. No, ese es el aporte de reflexionar sobre la tesis de Mitrani. Hay órganos técnicos. El BID o la CAF o la CEPAL no tienen que estar hablando política. En cambio, tienen una responsabilidad de propuesta y de estudio de temas técnicos. Luego tenemos un entorno institucional en América Latina donde hay dadas las condiciones para entre academia, sector privado productivo y organismos técnicos escoger unos temas técnicos que se puedan mover desde el análisis técnico y que después se le propondrán a unos países a ver cuáles quieren políticamente respaldarlos y ponerlos a funcionar. Pero es una manera de responder a una parálisis en el apoyo político presidencial. ¿Qué más comentarios, por favor? Hay dos personas, creo. Sí, Edgar. José. Creo y luego que... Silvia. Ajá. Sí, José. Silvia, yo simplemente te recordaba que había dos personas pidiendo el derecho de palabra. Ah, perdón. Vale. No sé cuál es el orden. Me da igual. Silvia, creo. Desiree está de primera. Vale. Bueno, un gusto. Creo Silvia en realidad tenía la mano primero y luego se le bajó de forma automática por el Teams. Si quiere, adelante. A ver, Silvia. Bueno, simplemente saludarles. Realmente, bueno, continuar en estos temas son sumamente interesantes. Comparto la preocupación que tienen ustedes. Mi colaboración ha estado más centrada en el sector productivo.
Y en realidad es el tema que voy a continuar para la próxima reunión en Colombia, que espero poder asistir presencialmente. El tema de competitividad en América Latina lo he complementado con análisis de algunos casos y justamente resaltando, por supuesto, que todo lo digamos, la generación de tecnología sería lo que más, digamos, potenciaría la integración empresarial. Y justamente ahora que he estado en reuniones, bueno, en presentaciones respecto a la nueva presidencia en la representación de la Unión Europea con Polonia en este semestre, se ha reforzado también como prioridad el tema de la competitividad, pero que ha quedado un poco desplazado, ¿cierto?, por la cuestión de seguridad en con las últimas noticias que todos tenemos. Así que, bueno, estoy encaminada en seguir trabajando en este tema y quizás es un aspecto que también me gustaría que se contemple, dado que cuando se generan estas crisis, como en el caso del 2008, y es lo que decía, recién se comentaba, que tuvo un efecto tardío en América Latina, y es lógico porque los sistemas financieros en América Latina no son tan potentes como en las primeras economías. Por lo tanto, ese ha sido fundamentalmente el motivo, recordando que más que una crisis financiera fue una crisis en la economía real, que después derivó, digamos, fue conjunta con la financiera. Pero claro, nuestro sistema financiero no es comparable y por lo tanto aquí el efecto fue tardío, además de la situación con China. Bueno, y no puedo dejar de saludar especialmente, saludo a todos especialmente, a cada uno, pero a Fernando González Vigil, porque este es un reencuentro desde el año 2007 en que fue mi comentarista del trabajo seleccionado por el Banco Interamericano expuesto en México. Así que un saludo a todos. Gracias. Bueno, para darle la palabra a Fernando, querría anotar también que Fernando fue mi compañero de trabajo muchos años en Lima, en la Junta del Acuerdo de Cartagena. Me alegra mucho, Fernando, Universidad del Pacífico del Perú, tenerlo en este conversatorio. A ver, Fernando. Encantado, gracias. Pero creo que Desiree quería decir algo, yo con todo gusto. Ay, perdón, Desiree. En mis épocas decíamos las damas primero, ahora no se dice eso, pero sigue teniendo algo de verdad. Sigue teniendo algo de verdad. Son los seres superiores de la humanidad, ellas. Desiree, Adelante. por favor. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días o buenas tardes a donde quiera que nos encontremos. En mi caso, creo que no me conocen todavía. Bueno, Daniel García por correo electrónico. Mi nombre nuevamente es Desiree García. Soy centroamericana nacida en Honduras y fui invitada por mi directora de tesis doctoral, que es colega del doctor Briceño, a poder participar en este foro. Entonces yo vi el cuadernillo y me llamó mucho la atención, y estos espacios para mí son bastante a nivel académico nuevos, tengo que decirlo así, porque siempre he estado desde el lado de los creadores de políticas públicas y de generar estos espacios en los procesos de integración, y siempre me ha llamado la atención cómo se presentan los esquemas de integración regional en el caso y de forma muy particular el centroamericano. Entonces estuve viendo un poco la reseña que puso el doctor Briceño y la doctora Cecilia, y pues ojalá que se puedan tener estos espacios en donde se vean esas particularidades del proceso de integración regional, pero centroamericano, que tenemos mucho a comparar, porque como les digo a mis colegas, desde nuestra génesis somos completamente únicos, ¿verdad? Somos hijos únicos de la integración. Entonces, también comentarles que estoy desarrollando mi tesis doctoral en el proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras, que existe ese paradigma si es una unión aduanera dentro de otra unión aduanera o que es ese proceso muy particular en la región centroamericana. Así que para mí es un espacio de mucho gusto y de honor poder aprender de ustedes, que son grandes maestros en esta área. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Desiree. Evidentemente, Desiree es una de las jóvenes recién vinculadas e ingresadas al Gridale. Esperamos que sea muy participativa. El tema centroamericano, entre otras, va a ser tratado junto con los otros procesos de Mercosur, Alianza del Pacífico y CAN en el tercer panel del próximo cuarto congreso. Ahí se va a analizar también en qué va cada proceso subregional y ahí va a estar el tema centroamericano. Fernando. Sí, gracias, Edgar. Bueno, comparto la alegría de verlos y la emoción de volver, como quien dice, hace tiempo que no fumo, pero ahora me voy a fumar un cigarrito, ¿no? Si no me han visto mucho es porque ando en un proceso de desintoxicación de los temas estos, no porque no me he cansado de ellos, sino porque creo que hay que saberle dar pausa a las cosas cuando evidentemente los contextos son un poco, por decirlo menos, impropicios, como bien han señalado Desterev y Pepe Briceño. En Perú decimos Pepe a los José, como sabrás, ¿no? Entonces, sí, el momento es complicado y es muy desafiante. Creo que lo que creo que hasta ahora, no sé si ustedes, pero yo comienzo a tener un poquito de pretenciosa claridad sobre lo que no debemos hacer. todavía no está claro lo que hay que hacer, porque además son varias rutas, varios frentes que hay que tratar de ir descosiendo sin la tentación de querer llegar a la solución antigua de cómo desatar el nudo gordiano rompiéndolo, ¿no? Que eso es lo que parece que está ocurriendo a nivel global, ¿no? Romper a lo Alejandro Magno el nudo gordiano y abrir el juego con un nuevo naipe. Y eso es muy riesgoso, extremadamente. Entonces, sin caer en esa extremismo, ¿cómo hacemos? Son varias rutas, porque además los países desean la integración, pero no quieren estar detrás. Hay un afán de liderazgo de algunos que es bastante descontrolado, y hay los otros el temor de ser furgones de cola, y esas son las famosas cadenitas de valor de que nadie habla, ¿ya? Que es el juego de jerarquías geopolíticas. Eso es lo que hace temblar ahora al mundo sobre lo que está, el riesgo de lo que Trump está citando a una nueva jerarquía, una nueva configuración de aliados, de favoritas desplazadas y de candidatas a nuevas favoritas, ¿no? Hay un excelente trabajo de Christopher Finley, un colega australiano, sobre cuando empezamos toda la ola de tratados de libre comercio en Asia, que fue todo un escándalo porque éramos extremistas, lo digo por APEC, extremistamente fanáticos del terrorismo extremo a nivel OMC y nada más, ¿no? Olvidándonos del capítulo 24 que daba posibilidad de acuerdos chicos de tamaño reducido. En fin, creo que algunas cosas que me parece que tenemos que asimilar como tentaciones que no debemos volver a tratar de caer en ellas. Y mencionó Pepe Briceño algo muy importante. En Perú, en Colombia, Edgar, vivimos mucho el proceso de nacimiento de la Comunidad Sudamericana de Naciones, ¿no? Y esa agendita ambiciosa, pero concentrada, focalizada, de Machu Picchu, que luego fue convalidada de bocas para afuera en Itamaraty, en Brasilia. Esa agendita era muy poderosa, no por ser grandilocuente, sino porque iba a la médula, ¿no? Iba al core, como se dice en inglés, o en quechua se podría decir en peruano, ¿no?
a la integración comercial, empezando por las subregiones, Comunidad Andina, Mercosur, y a la integración física que tanto ha mencionado Nolte, ¿no? Ahora, que tiene toda la razón. Acciones concretas, ¿ya? Esa agenda poderosísima, no por grandilocuente, sino por muy focalizada, fue la que comenzó a ser descarrilada a partir de Cochabamba, ¿no? Entonces, una cosa que debemos tratar es, al rezar el Padre Nuestro, decimos al final, líbrame de la tentación, ¿no? No me dejes caer en la tentación. Una tentación que debemos evitar es el querer ampliar demasiado la agenda, ¿no? Concentrarla. Otra tentación que creo que está siendo más clara, aunque no es tan evidente como la primera, es que debemos tratar de evitar atomizar las entidades encargadas de las cosas. APEC es un gran proyecto, pero tiene un gran defecto, es decir, hay cerca de 60 working groups. Yo no sé cómo se hace, es una habilidad asiática, de después de todo eso hacer aparentar como que funciona como una sinfonía bien, bien afinada, con una sola partitura. Pero en América Latina no sé si podemos hacer eso. Creo que cochabambear las agendas, por decirlo de alguna manera, por favor, ya no. Segundo, evitemos crear más cosas. Tratemos de basarnos en las instituciones existentes. Tratemos de que esas instituciones existentes, con todos sus efectos que tienen, nos vacune un poquito contra el exceso de intergubernamentalismo, ¿no? Y de participación incluso ya excesiva del sector privado a través de la forma como van controlando esos grupos de trabajo particulares, ¿no? El caso de Alianza del Pacífico, esa sectorialización, entre comillas, de los temas, los grupos de trabajo distintos y la captura por los consejos empresariales de los diferentes, ha sido un elemento que ha puesto en problemas. Uno, no es el más importante, pero es uno. Voy a decir, esto lo digo porque siempre hablar de las secretarías generales, de las secretarías existentes, siempre tiene sus pros y sus contras, ¿no? La Secretaría General de la Comunidad Andina, la Secretaría de Mercosur, la del CIECA en Centroamérica, pero con todos sus defectos, me da la impresión que en neto, sumando y restando, plantean menos problemas de que dejar las cosas demasiado a nivel intergubernamental, o de con el prurito de querer hacer integración ágil, privatizar la integración. El proceso de integración tenemos que privatizarlo inteligentemente, porque la integración es un proyecto colectivo, es un bien común y es un bien de las naciones, ¿ya? Y los empresarios son un actor fundamental, esencial. No tengo nada en contra, todo lo contrario. Quisiera tener en mi país empresarios de la envergadura que tienen algunos otros países del mundo. O sea, no, para nada, no me malinterpreten, ¿ya? Pero todo tiene que tener su lugar, todo tiene que tener su debido lugar. Entonces, evitemos la atomización de los mecanismos, de los canales de acción. Las secretarías existentes son lentas porque obviamente dependen de la luz verde, del visto bueno político. Pero eso a lo mejor en las circunstancias actuales, en vez de ser un defecto, es una virtud, ¿ya? Siempre y cuando trabajemos agendas, como acaba de decir Edgar, muy precisas, muy humildes, ¿ya? Humildes, pero que crean
crean una dinámica. Impiden el que aparezcan estáticas sin hacer nada, como Rita usó la palabra estática, ¿ya? Y que van creando hitos, van creando, haciendo aportes, con la esperanza que lo último que se pierde, o que lo último que se debe perder, es que esos aportes en algún momento, cuando las condiciones políticas internas a la región o globales nos permitan ir a paso más decidido y nos permitan entrar en los temas más complicados. Yo rescato esos dos peligros, esas dos pandemias que debemos evitar. La inflación de las agendas, la grandilocuencia, el mezclar todo, papas con camotes, comercio, inversiones, físico, etcétera, ¿no? Tratar de decir que la integración está para hacernos felices, mejores, todos iguales, o sea, darle a la integración objetivos que la desbordan completamente. La integración si tiene algún objetivo grandioso, es que nos lleva en un camino en que nos podamos unir de manera más concreta, de manera real, ¿no? Hacernos uno. Los economistas llamamos eso un mercado único, pero hay unificaciones, armonizaciones a otros planos. Ese es el gran objetivo de la integración. Lo demás, resolver el medio ambiente y todos los otros grandes problemas de la humanidad, bueno, eso es, sí, qué bonito, pero no, por ahí hay que hacer otras acciones en otros planos. Entonces, evitemos agendas que son utópicas, quiméricas, y segundo, trabajemos con las instancias existentes, porque recursos los gobiernos no nos van a dar para crear más y más instancias, y si lo hacen será porque justamente quieren evitar que las instancias existentes levanten cabeza, porque después se ponen un poco pesadas, ¿no? ¿No te acuerdas, Edgar? La capacidad de propuesta de la Junta, se llamaba en esos tiempos, molestaba mucho, ¿ya? Y nosotros teníamos que ir con poquito a poco, ¿no? Entonces, ya sea o hacen crean esos otros canales para desinflar los existentes, que son los que efectivamente tienen capacidad de acción, que son los que realmente pueden actuar, y después esos nuevos canales en algún momento como servilletas las usan y después las botan. Y lo mismo pasa con el sector privado. No tengo más claro que esos dos defectos que debemos tratar de evitar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Todavía no he terminado mi proceso de desintoxicación, Edgar, así que no me adelanto para nada a ningún Muy bien, tipo. Fernando. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 5 minutos más porque hay que irle poniendo Perdón, también Edgar, Okay, una perdón. limitación. la palabra. Exacto, la profesora Rita está pidiendo la palabra. No, yo sé. Perdón. Yo te digo que 5 minutos más. Entonces, vamos a darle la palabra a Rita. Ok, gracias. Volviendo a UNASUR, se dijo muy bien que tuvo una dimensión funcional muy necesaria. En ese sentido, cumplía función, o sea que estaría dentro de lo deseable. Pero también hay que destacar que el problema surge de que el discurso político de cierta parte de los gobiernos de izquierda, como del gobierno venezolano concretamente, sobredimensionó la orientación política, porque en lugar de presentar a UNASUR como una asociación, un acuerdo complementario de lo existente, complementario de la integración económica, comercial necesaria para el desarrollo económico, intentó plantearla, o la planteó, no es que lo intentó, la planteó como una etapa superior, ética, moralmente superior, porque abarcaba lo social y lo político. Y además
no era lo político, porque ahí era lo partidista. O sea, lo político tiene que ver con la administración de la polis, con que todos tengan derechos, etc. Aquí no era lo político, era lo partidista, la utopía o no utopía de un gobierno o de varios gobiernos que en ese momento coincidían en el poder. O sea que ahí hay que distinguir, y creo para terminar con esto, lo mío al menos, que el mensaje es que el cambio institucional, si queremos trabajar con lo existente, es necesario. Es necesario, debe ser funcional a los propósitos del desarrollo y también tiene que hacerse conversando entre todos y disminuyendo no lo político, que lo político es necesario, disminuyendo lo partidista, la necesidad de ganar elecciones, la necesidad de implementar una utopía porque me considero superior moralmente a todos los otros. Ok, gracias. Muy claro, muy claro. ¿Alguna otra persona quiere agregar algo, José? Sí, muy brevemente, porque suscribo plenamente lo que acaba de decir la profesora Rita, y yo diría lo partidista y lo ideológico. Ideología tenemos todos, o sea, no nos engañemos, todos tenemos ideología, pero es la capacidad en la diversidad ideológica conseguir mínimos comunes denominadores que nos permita construir un proyecto común. Y en eso sí tenemos que aprender de Europa, por lo menos hasta ahora. Ahora están pasando cosas preocupantes en Europa, pero al menos la Europa de los años 50 y sobre todo la Europa que se relanzó en los años 80 del mercado único y de Maastricht, era diversa ideológicamente. Estaba Thatcher, estaba Kohl, estaba Mitterrand, y a pesar de la diversidad ideológica, pudieron relanzarse como bloque. Nuestro problema es que tenemos factores ideológicos radicalizados, refundadores de patrias y refundadores de región, que difícilmente entonces pueden, digamos, contribuir a crear una narrativa común de cómo construir Sudamérica, el Cono Sur o la región andina como una región económica, política, institucionalmente. O sea, ¿cómo hacemos para conciliar el pensamiento de ALBA y de la Alianza del Pacífico en 2011, cuando eran dos visiones completamente distintas del mundo y de la economía? Entonces, yo a eso lo llamo ideología sin pragmatismos. Todos tenemos ideología, pero la integración requiere una dosis significativa de pragmatismo y nos ha faltado mucho, sobre todo en los últimos años, en estos últimos, yo diría, 15 a 20 años. Rita, ¿quieres agregar algo? No, gracias a todos por Que estar tienes aquí. levantada la mano todavía. Bueno, Por eso. Luis Fernando quiere decir algo para ir cerrando. No, Sí, yo no, creo quería- que sí, yo creo que simplemente, quizás a los que no han dicho nada todavía, a Roberto que está ahí. Sí, Roberto lo veo por ahí. Hola, ¿Cómo Roberto. andan? Un placer verlos. Hola José, hola Edgar. Sigilosamente. ¿Cómo andan? No, es decir, humildemente al lado de las exposiciones que han hecho que son brillantes. Yo anoté un par de cosas, fundamentalmente las que dijo José, y yo enfoco la actualidad con la historia que venimos teniendo en el regionalismo en Latinoamérica fundamentalmente como una rueda de bicicleta, porque José mencionó una palabra que es crisis. Siempre estamos saliendo de crisis. De esa rueda de bicicleta, de ese centro, salen rayos. José marcó las situaciones coyunturales, José marcó la falta de institucionalidad, marcó la falta de liderazgo, los cambios políticos, es decir, todos nos llevan a una crisis. Y lo otro que decías vos, José, muy interesante, que yo también comparto, es que el famoso borrón y cuenta nueva, es decir, la crisis no nos ayuda a superar el problema y avanzar desde el punto del cual cortamos, sino que siempre implica una vuelta hacia atrás. Y después hay algo muy particular que lo estamos viendo acá en Argentina, nosotros y que Trump lo está manifestando en Estados Unidos, esto de que vos hablaste del jinete solitario. Dijiste en cierto modo, en inglés dijiste la palabra o la forma de un jinete solitario, es decir, vamos como jinete solitario. Nos olvidamos del Mercosur en el caso de Milei,
nos olvidamos del acuerdo de América del Norte que tiene Trump con Canadá y con México, y vamos hacia adelante. Pero la pregunta en el caso de Sudamérica fundamentalmente es, ¿qué tenemos para ofrecer? ¿Nos da la espalda como para ser jinetes solitarios? Yo creo que Estados Unidos en una competencia con China sí le da la espalda, pero las economías latinoamericanas solas no. Entonces, como decía bien el profesor González, ¿las naciones quieren la integración? Sí, el problema es que son los cambios políticos los que por ahí van en contra de esta idea de integración, la falta de liderazgo comprometido con la región, son todos factores a tener en cuenta. No nos olvidemos que cuando hablamos de esquema de integración, ya desde la LALC en adelante, hay elementos que son fundamentales, como la voluntad política y la homogeneidad del grupo. Eso no debe quedar de lado, fundamentalmente la voluntad política. Y es lo que veo que, fundamentalmente desde el principio de este siglo, es lo que ha faltado. Con estos caudillismos que han aparecido, con estos giros a la izquierda, con estas vueltas a la derecha, este borrón y cuenta nueva, o este individualismo, que a su vez nos juega en contra, porque la competencia internacional, como también se mencionó, entre China y Estados Unidos fundamentalmente, impactan negativamente en nuestra posibilidad de unión. Entonces, anoté esas pequeñas reflexiones que fui tomando de lo que fueron exponiendo todos, y simplemente quería comentar eso, que me parece que por ahí va un poquito el rumbo, es decir, reperfilar un poco hacia dónde vamos, es decir, no olvidarnos de la voluntad política que tenemos de mancomunión. Si nos dejamos llevar por los individualismos, por los cambios de voluntad política, estamos complicados, ¿no? Pero bueno, gracias por permitirme compartir esto. Y un placer enorme verlos a todos, aunque sea virtualmente. Bueno, vamos cerrando entonces ya. Muy satisfactorio ha sido este conversatorio. Creo que la identidad de criterios que se han mostrado en la mayoría de las presentaciones muestra que todos estamos entendiendo la gravedad de la situación, las alternativas posibles, y bueno, a ver, con ponencias ya que vengan al cuarto congreso y a las discusiones y encuentros en el congreso, seguiremos entonces desde Gridale buscando alternativas para darle posibilidad a la integración latinoamericana. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, participantes e intervinientes, y los esperamos el 1 de julio en Bogotá, Colombia. Un abrazo. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Chao. Feliz Un tarde. abrazo grande. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.